One Story, 92. Un Timoteo, tú, hombre de Dios, huye de todo esto y pelea la buena batalla de la fe. Un Timoteo capítulos 1, 6. Un Timoteo, junto con 2 Timoteo y Tito, es conocido como una de las cartas pastorales de Pablo. Antes de encontrarse con Jesucristo en el camino a Damasco, Pablo tenía un amor celoso, aunque equivocado, por Dios. Pero después de encontrarse con Cristo, amó solo a Jesús y eligió vivir una vida de soltero caminando en comunión con Dios. Y para Pablo, Timoteo no era solo un compañero. Era su hijo en la fe, un colaborador en el Evangelio, y un copastor entregado al cuidado del pueblo de Dios en el reino de Dios. Es conforme al Evangelio de la gloria del Dios bendito. Pablo advierte a Timoteo, como pastor, que esté atento y vigilante en varios asuntos. Le insta a ordenar a ciertas personas que no enseñen doctrinas falsas ni se dediquen a mitos y genealogías interminables. Estas cosas solo provocan controversias en lugar de fomentar la obra de Dios, que es por la fe. Pablo le recuerda a Timoteo que el propósito de su enseñanza es el amor, que proviene de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Pero algunos se han desviado de esto y se han entregado a palabras sin sentido. Quieren ser maestros de la ley, pero no saben ni lo que dicen ni lo que afirman con tanta seguridad. Pablo sabía esto por experiencia. Antes de conocer a Cristo, tenía un gran celo por la ley y se consideraba un experto en ella. Pero era una ley sin Jesús. Por eso se refiere a estas personas como las que enseñan falsas doctrinas, las que están entregadas a mitos y genealogías, las que provocan controversias y las que no entienden lo que dicen. Pablo, quien antes fue un maestro de la ley, ahora entiende plenamente la palabra de Dios a través de Jesucristo. Él dice, sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. También sabemos que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y rebeldes, los impíos y pecadores, los irreverentes y profanos, los parricidas y matricidas, los homicidas, los fornicarios, los homosexuales, los traficantes de esclavos, los mentirosos, los perjuros, y para todo lo que se opone a la sana doctrina. Y ahora, Pablo ya no se aferra a la ley, sino que sigue el Evangelio de la gloria del Dios bendito. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo da gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien le ha fortalecido, porque lo consideró digno de confianza y lo puso al servicio de él. Aunque antes Pablo había sido un blasfemo, un perseguidor y un hombre violento, recibió misericordia porque actuaba con ignorancia e incredulidad antes de conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Esta es la base del apostolado de Pablo. Él había sido enemigo de Dios y perseguidor de Cristo, pero por la gracia de Dios, abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús, recibió misericordia. Y este es el mensaje mismo del Evangelio. Este mensaje es digno de confianza y merece ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo incluso se jacta de su condición de pecador, no solo que era pecador, sino que era el peor de todos. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pablo da gracias de que su pecado haya sido expuesto. Es mejor ser hallado como pecador necesitado de Cristo y alcanzar misericordia, que vivir con justicia propia sin Él. Pablo añade, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, para que Cristo Jesús mostrara en mí, el primero de los pecadores, toda su paciencia. Así sirvo de ejemplo a los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Pablo entiende por qué recibió gracia. No fue solo para él, sino para que otros también fueran alcanzados a través de él. Y así, da toda gloria y honra a Dios. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pelea la buena batalla, manteniéndote firme en la fe y con buena conciencia. Pablo encarga a Timoteo que retenga la profecía que una vez se dijo sobre él, para que al recordarla, pueda pelear la buena batalla,
manteniéndose firme en la fe y con buena conciencia. Algunos han rechazado esto, y por eso han naufragado en cuanto a la fe. Por eso Pablo sigue exhortando a Timoteo: exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. La salvación es completamente por la gracia de Dios. Pero la vida después de la salvación, una vida de caminar con Jesús, no se trata de obtener más del mundo, sino de participar en la buena batalla de la fe como hijos de Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios es uno. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual debamos ser salvos. Jesucristo es plenamente Dios, el Hijo de Dios, y al mismo tiempo, plenamente hombre, que vino a cargar con el castigo del pecado en lugar de los pecadores. Él se entregó a sí mismo como rescate por todos, y Pablo dice que fue designado como predicador y apóstol para anunciar a este mismo Jesucristo. La mujer debe aprender en silencio y con sumisión completa. Pablo dice a los hombres que oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Pero cuando se dirige a las mujeres, dice que deben vestirse con modestia, decencia y discreción, no con peinados ostentosos, ni con oro, perlas o ropa costosa, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan honrar a Dios. Esto es entendible. Muchas sacerdotisas de religiones paganas eran conocidas por su forma extravagante de vestir, y Pablo advierte a los creyentes que no sigan ese ejemplo. Pero luego Pablo añade: la mujer debe aprender en silencio, con sumisión completa. No permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, debe mantenerse en silencio. Tomado literalmente, esto parece prohibir que las mujeres hablen o tengan algún rol de liderazgo en la iglesia. Sin embargo, Pablo da instrucciones similares en otros lugares: las mujeres deben guardar silencio en las iglesias. No les está permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también lo dice la ley, y esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor. Estas eran realidades del contexto cultural en ese tiempo. En las sociedades judía y grecorromana, las mujeres tenían un estatus social muy bajo. No eran contadas en los censos, recibían poca o ninguna educación, y a menudo eran tratadas como posesiones más que como personas. La poligamia era legalmente permitida en algunos casos. Pero cuando nació la iglesia primitiva, se produjo un cambio radical. La iglesia se convirtió en una comunidad donde nadie consideraba suyas sus posesiones. Las personas se reunían no por su origen o nivel educativo, sino en el nombre de Jesucristo, mediante el Espíritu Santo. Y muchas mujeres tenían cualidades que se alineaban estrechamente con el fruto del Espíritu. Las mujeres comenzaron a tomar un rol más activo, y aún hoy, ellas conforman la mayoría en muchas iglesias. Sin embargo, con el cambio rápido vinieron desafíos. Las palabras de Pablo aquí no hablan de inferioridad, sino de corregir el desorden. Algunas mujeres estaban hablando o actuando de forma perturbadora. Por eso Pablo dice, que aprendan en silencio, con sumisión completa. Estas instrucciones iban dirigidas a quienes estaban causando disturbios, no necesariamente a todas las mujeres. La escritura es una sola unidad. Hay muchos escritores, pero un solo autor. El Espíritu Santo. Pablo no desprecia a las mujeres. Al contrario, él escribe: no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El que aspira a ser obispo desea una noble tarea. Pablo continúa explicando, desde una perspectiva pastoral, los requisitos para los líderes de la iglesia. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario,
apto para enseñar, no borracho, no violento sino amable, no pendenciero ni amante del dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pablo también dice que no debe ser un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Debe tener también buen testimonio entre los de afuera. En cuanto a los diáconos, Pablo escribe, los diáconos, asimismo, deben ser dignos, sinceros, no dados a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas. Deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Que primero sean puestos a prueba, y si no hay nada en contra de ellos, que ejerzan el diaconado. Y sobre las mujeres, añade, las mujeres, asimismo, deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben ser esposos de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y su casa. Los que sirven bien en el diaconado ganan un grado honroso y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es sencillo. Todas estas instrucciones giran en torno a esto: no sirvas delante de los hombres, sino delante de Dios. Guarda en tu corazón el amor de Dios y la gracia de Cristo, y por la plenitud del Espíritu, sirve a las personas como quien sirve únicamente al Señor. Esta casa es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Aunque Pablo esperaba visitar pronto a Timoteo en Efeso, no estaba seguro de cuándo podría hacerlo. Por eso escribió esta carta para instruirle cómo debe conducirse la gente en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La piedra angular de esa iglesia no es otra que Jesucristo mismo. Pablo declara, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es consagrado por la palabra de Dios y la oración. Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe para seguir a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Algunos pueden haber pensado que creían, pero no tenían una fe verdadera que salva. Y los que pertenecen a Dios no pueden apartarse definitivamente. Los que abandonan la fe lo hacen porque tienen la conciencia cauterizada, son hipócritas que mienten y están atrapados en el legalismo. Pablo responde afirmando que todo lo que Dios creó es bueno, y nada debe ser rechazado si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado por la palabra de Dios y por la oración. Jesús dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa libertad se encuentra en Cristo. Pero eso no significa que descartemos la ley. Ya no estamos bajo la ley, pero ahora caminamos junto a ella. Por eso Pablo dice, rechaza las fábulas profanas y de viejas, y más bien ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio físico sirve de poco, pero la piedad es útil para todo, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. El entrenamiento legalista del cuerpo tiene un valor limitado. Pero la búsqueda de la piedad, el verdadero propósito de la ley, es beneficiosa en todo. Así que Pablo dice: por esto mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Esto manda y enseña. Que tu progreso sea evidente para todos. Pablo sigue animando a Timoteo, su amado hijo en la fe, diciendo, nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, sé ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura pública de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue conferido mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Ocúpate en estas cosas, entrégate por completo a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen.
Cada palabra está impregnada del amor sincero de un Padre espiritual. Las buenas obras son evidentes, y aun las que no lo son, no pueden permanecer ocultas. Pablo entonces da a Timoteo más instrucciones pastorales con el corazón de un padre. Le dice, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a un padre, a los jóvenes, como a hermanos, a las ancianas, como a madres, y a las jóvenes, como a hermanas, con toda pureza. Pablo da consejos detallados sobre las viudas. La verdadera viuda, que ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en súplicas y oraciones. Las viudas jóvenes no deben entregarse al placer, los familiares tienen la responsabilidad de cuidar de ellas. Pablo establece pautas para la inscripción de viudas, incluyendo la edad y el testimonio de buenas obras. Las viudas no deben volverse ociosas, chismosas ni entrometidas. Por eso Pablo aconseja que las viudas jóvenes se casen otra vez. Aún después de enviudar, no deben aferrarse a una vida mundana, sino vivir como mujeres que sirven al reino de Dios. De lo contrario, aunque vivan, están muertas espiritualmente. Pablo también da instrucciones sobre los ancianos, quienes en ese tiempo cumplían funciones similares a los pastores de hoy. Tanto Pedro como Juan se refieren a sí mismos como ancianos. Pablo enfatiza que los ancianos deben esforzarse en predicar y enseñar, y no deben estar en pecado. Timoteo debe manejar estos asuntos sin parcialidad ni favoritismo. No debe apresurarse en imponer las manos a nadie ni participar en los pecados ajenos. Debe mantenerse puro. Así como el pecado eventualmente será expuesto, también las buenas obras serán reconocidas. De igual manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son, no pueden permanecer ocultas para siempre. Todo debe hacerse no delante de los hombres, sino delante de Dios. Pablo también se dirige a los esclavos, diciéndoles que deben considerar a sus amos dignos de todo respeto. Y si sus amos son creyentes, no deben tratarlos con desprecio, sino servirles con mayor fidelidad, como hermanos en Cristo. Pero tú, hombre de Dios, pelea la buena batalla de la fe. Pablo advierte a Timoteo sobre aquellos que tienen la mente corrompida, que están privados de la verdad y que ven la piedad como un medio para obtener ganancias económicas. Estas personas discuten, calumnian y generan controversias. No aceptan la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ni la doctrina que es conforme a la piedad. En cambio, Pablo dice, la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. Las peleas, la codicia, la calumnia y los pensamientos malignos provienen de un corazón que está convencido de que este mundo es todo lo que hay. Pablo continúa, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada trajimos a este mundo, y nada podremos llevarnos. Así que, si tenemos que comer y con qué vestirnos, con eso estaremos contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en la trampa de muchos deseos necios y dañinos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos dolores. El verdadero contentamiento nace de comprender que esta vida es pasajera y que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la que fuiste llamado cuando hiciste aquella buena confesión delante de muchos testigos. Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ahora da su encargo final a Timoteo, te encargo que guardes este mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que es inmortal y habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, es digno. Luego Pablo instruye a los que son ricos en este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas,
que son tan inciertas, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir. De este modo atesorarán para sí un buen fundamento para el futuro, y alcanzarán la vida que es verdadera vida. Con corazón de padre, Pablo dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Apártate de las palabrerías vacías y profanas, y de las objeciones de la falsamente llamada ciencia. Porque algunos, por seguir tales palabras vacías, se han desviado de la fe. Solo por la gracia de Dios podemos permanecer en pie. Pablo, quien antes fue el primero de los pecadores, llegó a ser siervo de Jesucristo. Consideró toda su antigua gloria como pérdida, y vivió como un hombre que le pertenece únicamente a Cristo, por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo se había convertido en su Señor. Esa es la historia de Jesucristo, el Señor de Pablo. La historia del Rey de Reyes que vino a este mundo como siervo. Y la historia de aquellos que hoy lo llaman su Señor, sigue adelante.